Yo voy a hablar de un autor del que somos fans aquí en el podcast y creo que todo cinéfilo que ya lleva un tiempo explorando cine de todo el mundo, le guste más, le guste menos, pero habrá visto una de las 800.000 películas que hizo este hombre que le debe gustar. Y es Akira Kurosawa. Shit. O Vi sea, nos esta, pusimos los pantalones, nos sí, amarramos la correa. no vi mucho, pero vi destilado. No se puede Ajá, decir nada más con exacto. esta, da para mucho Con tiempo. esto, De esa clase de películas que uno ve y aún ahorita sigo pensando. Y yo hace un tiempo la empecé a ver hace años. Vi los primeros 10 minutos y no sé qué pasó que no la seguí viendo. Pues me llamaron o me tuve que ir a hacer algo. Y hasta ahora es que dije, voy a sentarme y voy a verla porque a veces siempre, es lo más hablado también en el podcast, hace falta ver, lo hemos hablado más que todo con Bergman. Dice, ¿por qué pasa tanto tiempo sin que veamos otra película de sí. Bergman? O sea, yo tengo muchísimo tiempo sin ver una peli de Bergman. Entonces con Kurosawa pasa igual, con varios directores pasa lo mismo. Sobre todo que tienen un currículum bastante extenso, entonces siempre hay donde escoger. Pero bueno, yendo más al grano, vi High and Low de Akira Kurosawa de 1963. Increíble. La sinopsis es: un ejecutivo de una empresa de zapatos se convierte en víctima de extorsión cuando el hijo de uno de sus trabajadores, como de su casa, creo que es su chofer, es secuestrado. Bueno, empezamos con otra vez Toshiro Mifune, Ujú. que ya es como... Habría que hacer un recuento de cuántas películas de Kurosawa salió, pero bueno, en las más famosas está siempre. Y esta es una de esas. Como dice la sinopsis, vemos en un inicio como a Toshiro Mifune, que es el empresario de esta empresa de zapatos, de esta compañía de zapatos, teniendo como una discusión con sus socios. Entonces ellos están debatiendo en reducir costos, en cambiar materiales, tal, que hay otros países que lo están haciendo y que sale más rentable, pero este es un hombre que antepone mucho como la calidad ante los costos, y si algo tiene que costar cierta cantidad de dinero, pues tiene que costar y ya. En ese aspecto, como a nivel ahí se plantea un poco el tema moral del personaje, cómo él ve el mundo y qué tan duro es al momento de ceder o no respecto a las circunstancias. Y momento después, pues eso se pone a prueba. Vemos a los niños, dos niños jugando, a ladrones y policías, y de repente los niños ya no están. Era como un río constante en esos primeros momentos de la película y luego ya no. Pero uno como espectador no se da cuenta de eso, sino hasta que llega un punto en el que preguntan por los niños, no sabe dónde están y reciben una llamada. Resulta que han secuestrado al hijo del ejecutivo. Y todo es un alboroto, sí, llamamos a la policía, no llamamos a la policía porque pueden hacerle algo al niño, vamos a pagar el rescate. Él no duda ni un segundo en pagar el rescate. Y cuando está dispuesto ya a llevar eso a las instancias de negociar y hacer lo que tiene que hacer, se dan cuenta de que su hijo no fue el que fue secuestrado, sino el de, creo que es su chofer o alguien El que hijo de trabaja su para él. chofer. Y ahí ya creo que la película no lleva ni 15 o 20 minutos y ya hay un dilema bastante jodido. O sea, Es que es Genius. que es un cuando llega ese detonante, yo me acuerdo que cuando yo estaba viendo esa película, porque el principio, el diálogo entre los ejecutivos y él nos pone toda, o sea, nos plantea toda la personalidad del personaje, todos cuáles son sus principios, sus valores, qué está bien para él y qué está mal, qué está dispuesto a hacer, qué no. Y como toda su, o sea, es un desarrollo del personaje hecho de una manera muy ingeniosa porque nos habla de todo, de su personalidad y y de su vida, de su estado, de todas las posibilidades que él tiene y que no tiene. Y en qué circunstancia de vida está su empresa actualmente, en lo determinante que es para él el dinero. Entonces después cuando llega el conflicto de que llega el hijo y él dice, él ni siquiera lo duda porque obviamente es su hijo, no lo dudo y voy a dar este dinero, después veré cómo resuelvo y doy el dinero para rescatar a mi hijo y cuando llega el hijo corriendo y lo abraza y entonces el chofer se queda entonces por error se llevaron al del chofer. Entonces es como que, ok, todo este sacrificio que yo iba a hacer por mi sangre, pero ahora soy capaz de hacerlo por el de este señor que trabaja para mí. Entonces, Oh, el desarrollo de eso es en toda increíble, la película es muy increíble. bueno porque el dinero, antes de que suceda esto, el dinero es como si es un aspecto importante y lo explican. Explican cómo él está en contra de la mayoría de las personas que tienen acciones en la compañía, pero que él ha estado durante, no sé, 2 años haciendo jugadas para poder hacerse con la mayor cantidad de acciones y poder hacer él como lo que quiera, como que no se le impongan. O sea, como un montón de cosas que él ha invertido no solamente dinero y está arriesgando dinero, sino tiempo que ha invertido de su vida en eso y puede perderlo todo o no en esa situación. Entonces Ujú. me parece como muy un planteamiento brutal
Y ya en sí hablando de la película como un todo, como para... Es que esto ya es un abreboca bastante importante y ya el que... si con esto ya no le dan ganas de verlas porque no la va a ver. No, bueno, y además de la puesta en escena de Eso, Kurosawa, a que eso iba. es... Él es un pintor. Él es un pintor. Todas las composiciones que él hace parecen pinturas, cuando son personajes, y son muchos que lo hablamos cuando hablamos de los siete samuráis, cuando hablamos de Rashomon, y sin contar también que no hemos hablado, pero que sería brutal en algún momento, Yojimbo, Ran, un montón de pelis de él. Y cuando hay personajes, parece un cuadro renacentista de estos donde cada personaje tiene un protagonismo diferente, pero todos están en la misma composición, que parece que fuera como coreografiado, la forma en Ujú. cómo se mueven, cómo terminan. Aquí cuando está el dilema del niño que se hace, todos están como pensativos, tristes, cabizbajos, y cada uno lo demuestra a su manera y el cuadro es brutal. O sea, es como para agarrar ese fotograma, imprimirlo y colgarlo en Claro, la pero pared. ni siquiera es que lo loco es que ni siquiera es algo a nivel de que se ve bonito porque está muy bien compuesto, sino que la jerarquía de los personajes en ese momento está planteada visualmente en ese cuadro. Entonces a veces también lo que pasa es que los personajes se están moviendo y la cámara los encuadra, pero entonces la cámara se mueve y también a veces, a veces están quietos y la cámara se mueve y los recompone de una manera porque la jerarquía cambió. Y a veces se mueven ellos y se mueve la cámara Es y una usted locura. dice, ¿cómo hace esto? Men, y esto es pensando, esta película es de 1963. O sea, hay gente hoy día que con un teléfono y no son capaces de hacer eso. Este tipo andaba con una cámara ahí, con un motor, con casi que haciéndole así, y hacía estas composiciones tan elaboradas, y no se ve como algo. Y otra cosa es que se ve, pasa desapercibido. Uno porque, bueno, se ve estudioso y detalla esas cosas, pero no es como, Pero el subconsciente igual le hace a uno claro, percibir pero quiero cosas. decir que no se siente como cuando veo las películas, que siempre doy el ejemplo de estos mexicanos, que a mí me gustan mucho sus películas de Iñárritu y Cuarón y esta gente donde usted siente como la cosa de miren lo que puedo hacer. Con Kurosawa no se ve, no se siente eso, que es algo que también pasa con Spielberg. Spielberg también es mucho de plano secuencia, esas composiciones elaboradas, pero es invisible. O sea, nunca es el director en medio. ¿Vieron el plano tan cool que hice? O sea, no. Kurosawa y Spielberg tienen esa habilidad. Pero es brutal, man. O sea, me parece que esto es clase de cine, esta película. Sí, y a nivel del... No solamente lo que... Estamos hablando de los primeros 15 20 minutos. Exacto. No voy a hablar aquí de toda la película, porque es que, como cuando hablamos de los episodios que tenemos subidos en el Buy Me a Coffee, que desgranamos Esta todo peli a es para detalle. desgranarla Esa película es toda, para eso completa. totalmente. Brutal, o sea, hay momentos en los que hay muchísima tensión, hay planos que incluso me dieron un poco de miedo. Hay una secuencia en un tren en la que vemos a los secuestradores y la forma en cómo están retratados, cómo se ven, como esa perspectiva del tren pasando y tienen al niño ahí. O sea, hay como mucha tensión en ese momento que a mí me dio mucho miedo qué podía pasar, porque hay como muchas cosas en juego y aparte en la historia va metiendo muchos elementos. El elemento geográfico también es muy importante, dónde está ubicada la casa, de dónde se hicieron las llamadas, esto, aquello, o sea, dónde están los personajes, cuando al final se va descubriendo un poco de quién es también, o sea, la película en vez de ir, o sea, sube a 100 por hora en los primeros 15 20 minutos y no es que baje. O sea, Ujú. la película va agregando constantemente cosas que va haciendo que cada vez haya más y más y más y más tensión y el final a mí me parece bastante triste. Esperanzador y triste al mismo tiempo, hablando de diferentes personajes. Pero muy, muy buena. O sea, esta película es para revisitar. Yo quiero volverla a ver en un par de Yo años. la quiero volver a ver ahora que estamos hablando de ese después que terminemos el podcast. O sea, esa peli es increíble. Es una de mis películas favoritas de la historia y de Kurosawa. O sea, es brutal. Increíble. High and Low de 1963 del maestro Akira Kurosawa.